la palabra en esta mañana yo la he titulado Avanza, avanza. Y quiero decirte que no es lo mismo moverse que avanzar. Estoy hablando de avanza y por supuesto lo voy a estar enfocando en un sentido espiritual. Por eso no es lo mismo moverse. Un cristiano puede moverse hacia adelante y siempre que un cristiano se mueva hacia adelante en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios está avanzando. Pero si un cristiano se mueve a su derecha, a su izquierda, hacia atrás, no necesariamente está avanzando. ¿Me entendéis la diferencia? Se está moviendo, pero no está avanzando. Y nosotros necesitamos entender que como cristianos Dios nos está llamando a avanzar. Y necesitamos avanzar hacia sus propósitos en sus tiempos. Hay un algo que Dios ha preparado para ti en este 2022. Hay un algo especial para ti. Un algo de Dios especial para ti. Pero ese algo tiene que coincidir en el tiempo de Dios. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esta expresión, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, los tiempos de Dios. Porque es necesario que como cristianos entendamos la necesidad de estar en los tiempos de Dios. Hay tiempos de Dios para empezar una relación. Hay tiempos de Dios para terminar algo. Hay tiempos de Dios para empezar a orar por alguien que te gusta antes de lanzarte, porque muchos cristianos tristemente primero se lanzan y luego le preguntan a Dios, Señor, ¿esta relación es de acuerdo a tu voluntad? O los negocios. Necesitamos entender que tenemos que buscar el tiempo de Dios y su voluntad y que estas dos cosas coincidan, los tiempos de Dios para emprender un negocio, los tiempos de Dios para empezar a estudiar, los tiempos de Dios para empezar a trabajar bien si quizá no has sido un buen trabajador, los tiempos de Dios. Y Dios es eterno, a Dios no le afecta el tiempo, Dios es eterno, Él es el gran yo soy. Cuando vemos esta expresión de Dios llamándose a sí mismo el yo soy, se está refiriendo al eterno presente de Dios, porque Dios no está gobernado por el tiempo como el hombre. Y para poder entender esto, hay dos ideas relacionadas con el tiempo hacia el hombre, ¿ok? Y el primero de ellos es el tiempo cronos, y el tiempo cronos sencillamente es el tiempo cronológico. Es el tiempo de los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, etc. Ese es el tiempo, el cronos, el tiempo cronológico del cual Dios es dueño y Señor. Él lo creó. Cuando leemos en Génesis capítulo 1 la creación, Dios crea el cielo y el sol y la luna, crea el día y la noche. Y en ese crear el día y la noche se crea la secuencia del tiempo. Y dice la Biblia, y voy a usar mis gafas, porque ya no veo bien ni de cerca ni de lejos. Ayer le daba gracias a Dios por mis gafas. Debo confesar que no las he amado, pero ayer las amé porque no podía leer algo y cuando me las puse dije, ¡oh, veo! Gracias, Señor, por las gafas. Hechos 17, 24 al 26 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y esta es la frase que quiero dejarte en esta mañana, conforme a esta idea. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por tanto, Dios es el dueño del cronos también.
del tiempo cronológico del hombre. Ahora, hay otro tiempo de Dios y es el Kairos. Y cuando hablamos del Kairos, hablamos del tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo de oportunidad, es el tiempo señalado, es el tiempo ese donde todo el escenario de lo espiritual altera el escenario natural y las cosas que Dios te dijo que iban a ocurrir, ocurren. El Kairos de Dios, el tiempo perfecto, el momentum, algunos lo llaman el momentum, el momento oportuno. Algunos le llaman la oportunidad de Dios. Todos estos aspectos nos ayudan a entender el Kairos. Es el momento preciso, me gusta esta palabra, preciso de su voluntad. Y en Gálatas 4, versículos 4 al 5, este es un pasaje tremendo, tremendo, que habla justamente de cuando llega el tiempo perfecto de Dios, el tiempo del cumplimiento. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que hay un momento donde las cosas que se han estado preparando confluyen para dar a luz eso que Dios dijo que iba a ocurrir. Es como el momento del parto, se da a luz algo. Yo creo que el Kairos está muy relacionada con esta idea de algo que no era y de pronto empieza a ser. Algo que no existía y de pronto en un momento empieza a existir, porque el Kairos de Dios destinó que así ocurriera en ese tiempo perfecto. Pero yo creo que como hijos necesitamos entender y movernos en esta doble dimensión. Mira, yo creo que a veces nos pasa que estamos tan absortos en este mundo natural que perdemos fácilmente de vista lo que se mueve en lo espiritual. Y a veces esto nos roba el peso de gloria, nos roba la percepción espiritual, nos roba el poder ver cosas que están allí escondidas. Y como cristianos, Dios nos llama una y otra vez a poder empezar a ser conscientes del escenario espiritual en el cual nos movemos. Para mí, el Kairos es ese tiempo perfecto de Dios que tiene que unirse con su Cronos, pero yo tengo que ser consciente de que por encima de este tiempo natural en el que me muevo hay un tiempo espiritual. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que poder despertar a esa percepción espiritual de nuestro tiempo espiritual. Romanos 13:11, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo. Y ese tiempo allí no es Cronos, es Kairos. Y hay como una mezcla del tiempo Cronos, del tiempo cronológico, pero también unido al tiempo Kairos. El cristiano entendido se va a mover en esos dos tiempos. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. ¿Cómo se ha movido Dios esta mañana tremendo? El Señor nos ha hablado de un despertar, porque necesitamos despertar del sueño. Hay algunos que llevan mucho tiempo durmiendo. No solamente vienen aquí a la prédica a dormirse, sino que están dormidos todo el tiempo en su vida espiritual. Y fíjate aquí, cuando dice hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, Él nos va a explicar que nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Nos está hablando de ser conscientes de la eternidad que hay en nuestra vida y que estamos esperando al Mesías prometido en su segunda venida. Estamos esperando a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Por tanto, nosotros
tenemos que apartarnos, dice aquí el apóstol, de todo lo que no le agrada a Dios. Dejar de caminar en la oscuridad que en el pasado vivimos y que tristemente algunos cristianos, debiendo caminar en luz, siguen arrastrando cosas de la oscuridad. Porque la salvación, esta ahora está más cerca. Cada día tú avanzas más hacia tu eternidad con Dios. ¿Eres consciente de eso? Cada día que vives hay menos años de vida que se te cuentan. ¿Es consciente de eso? No estoy diciendo eso para que empecemos mañana a estar preocupados por la muerte. Todo lo contrario, estoy hablando de un sentido de responsabilidad. Cada día que vivimos estamos más cerca del día de morir, más cerca de nuestra eternidad con Dios. Ellos pensaban que estaba muy cerca la segunda venida del Señor y sentían esta sensación de premura, de urgencia. ¿Por qué los cristianos hoy no vivimos con este anhelo, Maranata? ¿Por qué no vivimos con esta sensación de eternidad cuando ha sido puesta en nuestro interior, como dice la palabra? Hay una sensación de eternidad en nuestro interior. ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué se diluyen los afanes de la vida? Como cristianos necesitamos ser conscientes de esa necesidad de movernos en los tiempos de Dios. Movernos en los tiempos de Dios. Es tiempo de que despertemos del sueño, si estamos durmiendo, si no estamos siendo conscientes de las cosas, si la vida se nos está pasando por los lados. Hay un pasaje que dice que aprovechemos bien el tiempo. Y está hablando, por supuesto, del Cronos. Aprovecha bien tu tiempo, porque los días son malos. Avanza implica acción, avanza implica voluntad, avanza implica intencionalidad, pero avanza también implica entendimiento. Y voy a hablar de algunas claves para avanzar, no para moverte. No te estoy animando a moverte hacia tus sueños, hacia tus proyectos, hacia tus propósitos. Te estoy animando a avanzar hacia el Kairos, hacia el tiempo perfecto de Dios. En este 2022 es un tiempo y es un año de oportunidad de Dios para ti, pero tú tienes que entender que Dios va a hacer su parte y tú tienes que hacer tu parte. Las cosas no van a ocurrir a menos que tú hagas tu parte. Así que avanza. Y hay 3 claves, voy a estar hablando esta mañana seguramente solo de la primera, para avanzar. Y este primer punto yo lo he llamado: asegúrate de que estás en la voluntad de Dios antes de avanzar. Asegúrate de que estás en la voluntad de Dios, o asegúrate de que avanzas en la voluntad de Dios y hacia la voluntad de Dios. Asegúrate de que tienes una promesa. Mira, la voluntad de Dios debe ser el anhelo constante de un hijo que ama a Dios. Hoy en día, tristemente, a la gente no le importa la voluntad de Dios. Y yo entiendo afuera que a la gente no le importa encontrar la voluntad de Dios, pero los hijos de Dios no deberían moverse si no están en la voluntad. Y yo creo que sencillamente tienes 2 opciones: o estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de estar en el centro de lo que Dios quiere para nosotros, en el centro de lo que Dios tiene para nosotros. Eso es estar en la voluntad de Dios, estar en el centro del propósito de Dios. Esa es la verdadera bendición. A veces creemos que la bendición es la economía, a veces creemos que la bendición es la salud, a veces creemos. Yo creo que para un hijo de Dios la principal bendición es estar en el centro de su voluntad, porque eso es lo que va a agradar el corazón de su Dios. ¿Me estás entendiendo?
¿Cuántas personas, a veces tú las ves al principio de su vida cristiana, con todo su corazón, buscando agradar a Dios, preguntándole al Señor, ¿qué quieres para esto? ¿Qué quieres que haga en este sentido? ¿Para dónde voy? Yo recuerdo, a mí me enseñaron a buscar la voluntad de Dios tan pronto me convertí. Tienes que encontrar la voluntad de Dios. Y yo, ¿y cómo la encuentro? Oh, me dijeron, busca la palabra, lee la palabra, conoce a Dios, busca el consejo de los líderes espirituales. Necesitas caminar en la brújula divina para que puedas estar avanzando constantemente. Me enseñaron cuando llegué a la vida cristiana a orar y a pedir la voluntad de Dios para todo. Para todo. Hay cosas lógicas. Señor, ¿es tu voluntad que estudie para el examen de mates que tengo mañana? Por favor. Señor, ¿es tu voluntad que ame fielmente a mi esposo? Por favor. Por supuesto. El punto es que hay cosas que ya sabemos que son la voluntad de Dios, que son absolutamente claras. Y lo triste es que a veces esperamos que Dios nos revele su voluntad de cosas específicas de nuestra vida, cuando ni siquiera estamos cumpliendo su voluntad en las cosas generales que ya sabemos y son explícitas en su palabra. Necesitamos, como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Amas la voluntad de Dios? Si no amas la voluntad de Dios, tienes un problema. Tenemos que amar la voluntad de Dios. La palabra nos dice que es buena, que es agradable y es perfecta. Pero a veces no nos gusta la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios nos incomoda, a veces la voluntad de Dios nos fastidia. Pero la Biblia dice que es buena, es la que yo necesito, es la que se acomoda. David no tuvo que usar la armadura de Saúl, había una estrategia, una voluntad, un cómo de Dios para él. Necesitamos aprender a amar la voluntad de Dios, a buscarla. Mira, muchos cristianos fracasan en las decisiones que toman porque sacan a Dios de la ecuación. Y luego pretendes que Dios te bendiga. Hay gente orando por las finanzas y no cumplen la voluntad de Dios, no han consagrado sus finanzas a Dios, no han consagrado sus vidas a Dios. Estamos esperando la bendición de Dios, pero solo hay una forma de conseguirla, a su manera. No esperes que Dios bendiga tus planes si no estás en su voluntad. Hay un término que a veces se usa cuando mi esposo y yo empezamos a salir y éramos amigos y luego nos hicimos novios, teníamos unos debates teológicos tremendos. ¿Tú te acuerdas, mi amor? Me acordaba, teníamos unos debates teológicos, nos sentábamos y me estaba acordando que uno de los primeros debates teológicos que tuvimos fue el de la voluntad permisiva de Dios. ¿Habéis escuchado este término? Eso para mí es como o frío o caliente, no tibio. Para mí la voluntad permisiva de Dios, con respeto a todos los teólogos, es la voluntad, es ese punto tibio, ese punto de tibieza, ese punto donde hemos dicho, bueno, los cristianos no están en el centro de la voluntad, están al lado, Dios no los suelta, los sigue amando, pero están allí, al ladito. Entonces Dios permite que se salgan con la suya. Pero yo personalmente creo que los cristianos que llegan a esos puntos donde están caminando al lado de la voluntad de Dios son cristianos carnales, no son cristianos espirituales. No han entregado su vida, no han rendido su vida, no han consagrado su vida para realmente entrar en la obediencia de Dios, en la obediencia a su palabra. Y quizá te esté ofendiendo hoy, porque puede que te esté diciendo que eres un cristiano carnal y de pronto lo estás descubriendo. Mi intención no es ofenderte, ni mucho menos, pero a veces podemos estar haciendo cosas que no son de cristianos espirituales
y pensamos que eso le agrada a Dios. ¿Por qué no somos fuertes? ¿Por qué no somos firmes? ¿Por qué no somos decididos realmente a caminar para Dios? ¿Por qué no somos decididos realmente a obedecerle en todas las cosas? ¿Por qué no nos decidimos a amar su voluntad? Porque esto requiere morir. Es que es muy claro. El Señor Jesús lo dijo allí en Getsemaní, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el punto es muy claro, o se hace tu voluntad o se hace la voluntad de Dios. O se hace tu voluntad o se hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Eres cristiano, pero no por eso tu voluntad automáticamente se somete a la voluntad de Dios. No, esa es una elección personal. ¿Estás conmigo? Solo tú puedes elegir que tu voluntad se someta a la voluntad de Dios. Solo tú. A menos que camines en la voluntad perfecta de Dios, vas a ver su bendición. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos entender esto? No te estoy predicando una palabra más. Te estoy transmitiendo una necesidad imperiosa para esta generación y es realmente ser gente que ama a Dios y vive para Dios. Tú no amas a Dios si no obedeces su voluntad. Tú no amas a Dios si no caminas en su voluntad. Es así de sencillo. Vale, Señor, obedezco 3 y desobedezco 2. No estás caminando en su voluntad. Con Dios eso todo o nada. El que no siembra conmigo desparrama. Con Dios es radical. Con Dios es, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Nosotros somos los que fabricamos un Dios a nuestra medida, donde Él está contento con lo que le damos. Sufrimos de este síndrome de multitud, que solamente estamos buscando a Dios para que Dios me dé. El síndrome de la multitud, de los panes y de los peces. Y Señor está contento de que yo por lo menos voy a la iglesia una vez al mes. O bueno, Señor, voy casi todos los domingos. Tienes que estar contento, Dios, y por eso bendíceme. Basta de esta manera de pensar. Necesitamos realmente entrar en el punto de rotundidad de nuestra fe. Dejar de vivir de esta forma. Mira, yo creo que los cristianos que viven así, se lo tienen fácil a Satanás. Yo creo que Satanás ni se mete con ellos. ¿Para qué? Si no representan ningún problema para él. Están tan sumidos en su yo y en su carne que para él no representan nada. Si Dios te quiere dar algo, si Dios no te quiere dar algo, nunca te va a respaldar para que lo consigas a tu manera. Nunca, nunca. Escúchame bien, otra vez. Si Dios no te quiere dar algo, nunca te respaldará para que lo consigas. Obrarás en tus fuerzas, ¿o sabes qué? El diablo te ayudará un poquito. El diablo te va a ayudar un poquito, no lo dudes, para que te tuerzas un poquito más y seas infructuoso. Y entonces no seas un enemigo del cual él tenga que preocuparse. El tiempo, la voluntad. Si Dios quiere darte algo, entonces Él te lo dará. No tendrás que tomarlo por la fuerza o a tu manera o en tus tiempos. Él te llevará a conseguirlo. Tú solo tienes que asegurarte de seguir caminando en la voluntad. Mira, tú llegas a esa voluntad, a ese sueño prometido de Dios, cuando hoy, aquí, en este empezar, dices, decido hacer la voluntad de Dios. Y esa decisión diaria
de esos pequeños sueños y de esas pequeñas conquistas es lo que te va a llevar a entrar en esos grandes sueños de Dios para ti. Llegamos a esa gran voluntad cumpliendo en la pequeña voluntad. ¿Me entendéis el matiz? Hay un hombre, bueno, antes de hablar de este hombre, pensaba yo sé que cada uno aquí tendrá historias de cosas que Dios te ha pedido que no estaban en su voluntad. Y yo creo que ese es el mejor negocio. Hace un tiempo recuerdo que vi un programa cuando llevan a las ovejas a esquilarlas. ¿Algunos habéis visto esto? Y están llenas de pelo y se les pegan cosas y ellas luchan y batallan porque no quieren. Pero al final, después de que les quitan todo el pelaje, quedan libres. Cuando Dios nos quita las cosas que no son su voluntad, es un acto de amor y de ayuda y de misericordia. Y recordaba en estos días, porque nosotros tenemos un cochecito, que es mi cochecito, aunque la verdad es el cochecito de toda la familia. Es un cochecito como el del 2000, tiene un montón de años, que los compartí de él hace un tiempo. Y el cochecito lo amamos profundamente. El cochecito tiene como 20 cosas que están dañadas, pero son de esas cosas que tú dices, Señor, gracias por mi cochecito, ojalá me dure toda la vida. Pero resulta que estábamos pensando en cambiar el cochecito. Entonces, creo que también lo he contado aquí, el coche que Mateo tiene es de un préstamo que a mí me ofreció el banco. Y él estaba trabajando en su momento, necesitaba un buen coche porque mi coche está tan malito que no puede coger la autovía. Entonces, yo le dije a Matt, pues me ha salido este préstamo, oramos, usa este préstamo, compra tu coche y así vas a poder usar un buen coche, no sea un coche como el mío, que la verdad es solamente para movernos en pequeñas distancias. El punto es que, como sabéis, Mateo se va al barco Logos, que entre otras cosas ya es un hecho. Esta semana, el lunes, llegó el visado autorizado de Ghana, ya tuvo el contacto con la persona del barco y se va el lunes 31. Sale de aquí de Alicante, conseguimos un muy buen vuelo. Entonces el punto es que como él se va, él va a vender su coche. Si hay alguien interesado, ve. Entonces yo pensé, me voy a quedar con ese préstamo, ¿vale? O sea, él vende el coche, entonces yo voy a tener dinero. No me voy a comprar un coche caro, un cochecito. De hecho, el pastor se reía porque yo quiero un cochecito de unos 3,000. Me dice, para eso te quedas con el que tienes, porque el mío, porque dice, después vas a tener que empezar a meterle dinero a los coches baratos, a no ser que pilles algo que de verdad con 3,000 esté en perfecto estado, ¿no? Entonces yo pensé, me compro un cochecito nuevo. Entonces yo estaba feliz y empecé a buscar coches. Y empecé a mirar un coche, por supuesto, eso es un eufemismo, un cochecito de 3,000 automático y que no tengas que meterle más dinero en 10 años. O sea. Pero bueno, un poco ingenuo de mi parte. Y empiezo a ver los coches, me encantó uno verde ahí extraño, no sé, todos los que me gustaban eran verde, chillón, amarillo, chillón, naranja, no sé, pero me encantaron. Y el punto es que yo escucho que Dios me dice, no lo compres. Digo, ¿qué? No lo compres. Digo, Señor, pero si este es un buen negocio. O sea, Mateo me paga, yo me quedo con el préstamo, que es una cuota mensual de 120 euros, voy a tener un coche nuevo. Me dijo, no lo compres. Así. Claro, a lo que yo voy es, a veces hay cosas que pensamos que es un derecho legítimo, ¿sí o no? Tengo el derecho de cambiar el coche, yo decido cómo va a ser el negocio en el sentido de que es un préstamo con el que me quedo, fácil de pagar, etcétera. ¿Por qué Dios me dice que no? ¿Por qué Dios me dice que no? ¿Acaso yo necesito saber por qué Dios me dice que no? Si Dios me dice que no es suficiente, ya está, no lo hago. No sé.
De pronto es que Dios no quiere que lo compre porque en 6 meses me van a regalar uno nuevo. No, la verdad no lo sé. No lo sé. Pero Dios habló y cuando Dios habla hay que obedecer. Entonces a lo que voy es que a veces habrán renuncias o muertes a nuestra voluntad y serán cosas muy grandes, muy dolorosas, muy difíciles. Habrán otras que no son tan difíciles, pero nunca te vas a entrenar a caminar en la voluntad de Dios, en las cosas grandes, si no aprendes a renunciar en las pequeñas. ¿Estás conmigo? Necesitas poder caminar en la voluntad de Dios. Hay un hombre extraordinario, la Biblia habla tanto de él y es Abraham, y él es un referente de promesas y de cumplimiento de promesas. En Génesis 12, versículos 2 al 3, le dice el Señor a Abraham: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a ver cómo Dios le prometió y cómo Dios le cumplió. En su tiempo, en su tiempo. Acuérdate que empezamos hablando del tiempo perfecto de Dios, empezamos hablando del kairos de Dios, empezamos hablando de la necesidad de entender que esos dos tiempos se mueven juntos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor le prometió, lo primero, haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande. Y para tener una nación, tienes que tener una tierra de tu propiedad y tienes que tener descendientes. Y sabemos que Abraham tuvo descendientes. Y conocemos a Ismael, el hijo de la esclava Agar, la esclava de Sara. Tuvo a Isaac, el hijo de la promesa con Sara. Y después de que murió Sara, él tuvo 6 hijos con Cetura. O sea que él tuvo descendientes. Pero luego también tuvo una tierra de su propiedad. El Señor le hace esta promesa a Abraham 2000 años antes de Cristo. Y esta promesa, cuando el pueblo de Israel empieza a poseer la tierra prometida, se cumple en el 1400 antes de Cristo, 600 años después. El Señor le prometió, y aunque él no vio el cumplimiento de esa promesa en vida, el cronos siguió rodando hasta que llegó el kairos de Dios. Mira, yo no sé si tú oras por tus hijos, no sé si tú oras por tus nietos. Yo solo sé que las promesas que Dios me ha dado a mí abarcan a mis descendientes. Por eso es tan importante entender cómo se mueve Dios. Nosotros estamos viendo promesas de Dios sobre la vida de Laura. Lo he compartido muchas veces. Cuando era una bebé, el Señor me llamó al salón y me fui a orar. Y el Señor me habló y me dijo que Laura tendría esa voz para adorarle que yo no tenía. Y ella era una bebé, ni siquiera sabíamos si iba a cantar, nunca la habíamos escuchado cantar, estaba aprendiendo a hablar cuando yo recibí esa palabra. Pero llega un momento donde el kairos ocurre, pero no ocurre sin que tú empieces a caminar en la voluntad de Dios. Cada día Laura fue enseñada en la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios. El día que bailaron los jóvenes aquí, algunos le dijeron: Laura, tú bailas. Laura bailaba aquí desde los 6 años. Ella estaba en el grupo de danza. Recuerdo que era la época de todas las niñas pequeñas, hay fotos bailando aquí adelante. Y fue a clases de canto con Noé. Noé es la persona que Dios usa para enseñar al agua a cantar. Ella cantaba, por supuesto, pero Noé le enseña técnica. Y todo el tiempo, la parte esta que le tocaba a Lau, ¿vale? Aprender a cantar, aprender a bailar, aprender de la palabra, aprender la parte que nos tocaba a nosotros como padres.
¿Me estáis entendiendo? Queremos que nuestros hijos amen a Dios, queremos que nuestros hijos sirvan a Dios. Todo empieza por ti. Esto no es generación espontánea. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Por qué nuestros hijos a veces no quieren amar a Dios y no quieren servir a Dios? Porque no tienen ejemplos de nosotros fieles, tienen ejemplos contradictorios. Nuestros hijos perciben a Dios a través de nosotros. Muchas personas están heridas con Dios porque recibieron un mal ejemplo de sus autoridades, de sus padres. Y luego es muy fácil culpar a Dios y culpar a otros porque no hicieron tu trabajo. Si hoy tus hijos no están caminando como deben caminar, no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, probablemente será culpa tuya porque no asumiste tu responsabilidad. Pero me encanta pensar, ¿sabes?, que Dios es un Dios de oportunidad. Y que aunque haya un hijo torcido, porque quizá tú no entendías que debías hacer tu parte, te faltó fuerza, te faltó entendimiento, quizá no había rendición. Aún así, me parece hermoso pensar que Dios puede en misericordia obrar y tocar la vida de nuestros hijos. Dios puede tocar y rescatar a ese hijo que se ha torcido, aunque tú no hayas hecho lo que debías hacer. Porque hay cosas en las que Dios te puede sacar de la ecuación y ya es Él, frente a frente, con tu hijo, con tu hija. Una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham fue un hombre tremendamente bendecido en lo material y en lo espiritual. Abraham fue un hombre rico. El problema no es que los cristianos tengan riqueza. El problema es cuando los cristianos aman más el dinero que a Dios. El problema no es la riqueza. Mira, nosotros porque somos ignorantes, deberías investigar cuánta gente rica cristiana hay en el mundo. Muchísima. En estos días hablaba con una persona de esta iglesia que tiene grandes proyectos de Dios y grandes sueños de Dios y estábamos hablando del tema del diezmo. Y él me decía, yo quiero llegar a un momento en mi vida donde no pueda vivir con el 10% y darle el 90% para Dios, como lo hacen muchos. Pero eso no va a ocurrir nunca si no empiezas por dar tu 10%. ¿Cómo vas a llegar al 90% si ni siquiera arrancas en el 10%? Si te parece mucho darle a Dios el 10%. ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a llegar a la bendición extraordinaria de Dios si no puedes ser fiel en lo poquito? ¿Me estás entendiendo? Es que a veces nos dejamos engañar. Abraham fue un hombre rico, tremendamente bendecido. De hecho, Abraham fue el primero en dar diezmos a Dios. Antes de la ley, los que dicen que el diezmo es de la ley, el diezmo no es de la ley. Abraham dio diezmos y Abraham fue antes de la ley. Por tanto, los diezmos sí son para nuestro tiempo, aunque no te guste, aunque te arda, aunque te moleste. Y como decía alguien que vino a la iglesia un día, dijo, es que en la iglesia hablan mucho de dinero, todos los domingos hablan de dinero. Sí, y también alabamos a Dios todos los domingos. Y también adoramos a Dios todos los domingos. Y también hay prédica todos los domingos, y hay anuncios todos los domingos, y hay cafetería todos los domingos, y hay niños todos los domingos. ¿Por qué te molesta que se hable del dinero? Si es una necesidad real, bíblica, donde Dios nos llama a darle a Dios lo que le corresponde. ¿Y sabes por qué nos fija una cantidad? Porque si fuera por nosotros le damos el 1%. Es raro un corazón generoso que le diga a Dios, no, Señor, no me digas que te dé el 10. No, 10 es muy poquito, te voy a dar el 15, el 20. No. Estamos regateando con Dios. Señor, déjame darte el 1, déjame darte el 2. Mejor no te doy nada y así ya ni siquiera entro en debates. Abraham fue tremendamente bendecido. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y de hecho dice que muchos cristianos se han apartado por el amor al dinero, por la avaricia. Porque tenemos que entender
que solo podemos servir a un Señor, amar a un Señor. O amamos y honramos al Dios con D, con todo lo que somos y tenemos, o amamos y honramos otras cosas. El Dios con D, ponle tú el nombre, dinero, placer, fama, etc. Él tuvo bendiciones espirituales, y esto me parece hermoso. ¿Sabes cómo es llamado Abraham? El amigo de Dios. Abraham es llamado el amigo de Dios. Qué hermoso ser llamado el amigo de Dios. Estamos hablando de una relación de intimidad muy especial. Abraham no dijo, yo soy el amigo de Dios. Dios dijo de Abraham, él es mi amigo. ¿No te parece hermoso cuando Dios dice algo lindo de ti? ¿No te parece hermoso? Cuando Dios da testimonio de ti, de tu nobleza, de tu entrega, de tu pasión, de tu amor, de tu santidad a otros. ¿No te parece hermoso? Hermoso. Y engrandeció su nombre. Y Abraham es tremendamente importante. Él es considerado el padre de tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. O sea, díganme si su nombre no fue engrandecido. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumple esta promesa? En Cristo. En Cristo. 2000 años, una promesa, 2000 antes de Cristo, una promesa hecha a Abraham, cumplida en un tiempo kairos perfecto de Dios. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios es un Dios cumplidor de promesas. En nuestra red de intercesores hay uno de los puntos de las pautas que tenemos, y es esa, Dios cumplidor de promesas. Y ahí están varios versículos de la Biblia que hablan del Dios que en su momento, en su kairos, cumplió la promesa. En el tiempo señalado, cumplió la promesa. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Quiero compartir un texto y dice así, cierra tus ojos y pon atención. El tiempo es significativo porque es muy raro, es completamente irrecuperable. Nunca se le puede repetir o volverlo a vivir. No hay tal cosa como la reproducción literal instantánea. Eso aparece solo en las películas. El tiempo viaja con nosotros todos los días y sin embargo tiene la eternidad envuelta en sí mismo. Aunque esto es cierto, el tiempo a menudo parece relativo, ¿verdad? Por ejemplo, 2 semanas de vacaciones no es lo mismo que 2 semanas de dieta. También algunas personas pueden estar más tiempo con nosotros en una hora que otros en una semana. Benjamin Franklin dijo del tiempo, es las cosas de lo que está hecha la vida. El tiempo forma los bloques de construcción de nuestra vida. El filósofo William James dijo una vez, el gran uso de la vida es gastarla en algo que durará más que ella. Gracias, Señor, por la eternidad que ha sido puesta en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este llamado de tu corazón a despertar hacia esas cosas eternas que has preparado para nosotros, para cada uno de nosotros como tus hijos. Señor, hoy volvemos nuestro corazón a ti, a tu voluntad, a tu cómo se hacen las cosas.
Volvemos nuestro corazón a tu tiempo. Señor, pedimos perdón. Haz esta oración allí donde tú estás. Pide perdón en esta mañana si tú no has entendido la importancia de la voluntad de Dios, de preguntarle a Dios por aquello que Él ha preparado para ti. Pídele perdón si no le has preguntado para tomar decisiones en tu vida. Quizá hoy estás arrastrando consecuencias de malas decisiones en las que quizás has culpado a otros, pero si vas más atrás tendrías que empezar reconociendo que nunca le preguntaste a Dios si era su voluntad. Quizá tú tengas que pedirle perdón a Dios porque en un momento de tu vida te preocupaba y te interesó realmente conocer su voluntad, pero con los años te has ido envejeciendo en tu vida espiritual y la voluntad de Dios ya no es tan importante. Ahora has diseñado un cristianismo a tu medida, un cristianismo cómodo, sin compromiso, un compromiso donde tú eres tu Dios y tu Señor, el que te avalas a ti mismo. Tú tienes que volver a la forma de Dios, a la voluntad de Dios. Quizá tengas que pedirle perdón porque tu corazón se endureció, porque se dejó afectar, porque hoy no es un corazón limpio y puro que se agrada en hacer la voluntad de Dios. Quizá hoy eres un corazón que se acostumbró a lo cómodo y no quiere morir. Ha gobernado tanto tiempo tu yo, has hecho las cosas tanto en tu voluntad que ahora dejar que Dios venga a gobernar tu vida es casi imposible. Hoy tú tienes que volver. Mira, Dios te está hablando con absoluta seriedad en esta mañana. Dios te está hablando con absoluta seriedad en esta mañana. Señor, sellamos en el nombre de Jesús lo que has hecho en esta mañana en cada una de estas vidas. Declaramos que tu voz hoy retumba con poder en este lugar. Que tiempos nuevos se ciernen sobre ellos. Y que la gloria con la que un día les vestiste y se apagó, hoy será mayor, infinitamente mayor, infinitamente mayor, en ti y para ti. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje que empezamos la semana pasada, avanza, avanza. Y empecé diciendo el domingo pasado que una cosa es moverse y otra es avanzar. ¿Lo recordáis muchos de vosotros? Porque yo decía que todos podemos movernos, hablando de los escenarios de Dios. Podemos movernos hacia un lado, hacia otro, podemos movernos hacia atrás, incluso podemos movernos solamente 1 centímetro en alguna de las direcciones, pero otra cosa muy diferente es avanzar. Y dijimos que avanzar tiene la idea de ir en pos de lo que Dios tiene para nosotros en sus tiempos. Por eso es diferente moverse que avanzar, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que somos llamados a avanzar. Somos llamados por Dios a ir en pos de sus propósitos y en sus tiempos. Y estuvimos mirando la importancia de entender estos dos tiempos en los que como seres humanos y como hijos de Dios en particular nos movemos. El tiempo cronológico, pero también el kairos, el tiempo perfecto de Dios, el tiempo de oportunidad. Y cómo necesitamos entender que como cristianos nos movemos en esos dos escenarios y no podemos perder de vista
el tiempo perfecto de Dios. Así que es fundamental caminar en una sincronía entre estos dos tiempos. Y estuvimos hablando de lo que Dios ha preparado para nosotros en este 2022. Y así que con esta idea en mente de avanzar, es decir, de ir en pos de lo que Dios tiene para nosotros en su tiempo perfecto, estuvimos hablando de algunas ideas y empezamos desarrollando el primer punto, y yo os dije que era clave a la hora de avanzar asegurarnos de que estábamos yendo en la voluntad de Dios. La única manera de realmente avanzar como hijos de Dios es asegurarnos que estamos yendo en la voluntad de Dios y en pos de la voluntad de Dios. Es indispensable asegurarnos que estamos avanzando sobre la promesa. Y nuestro pastor en una de las meditaciones del ayuno usaba la historia de cuando Pedro camina sobre las aguas. Y cuando Pedro camina sobre las aguas, Pedro está caminando sobre la palabra que le dice el Señor Jesús. Y tenemos que entender que necesitamos avanzar en pos de las promesas. Dijimos que no podemos ir en pos de cosas que Dios no tiene para nosotros. Es fundamental entender que no podemos avanzar nunca si no estamos yendo en la voluntad de Dios. Y en esta mañana quiero avanzar entrando en el segundo punto. Y este segundo punto yo lo he titulado Asegúrate de que estés caminando en santidad. Así que es fundamental entender que necesitamos estar en la voluntad de Dios, caminando en las promesas de Dios, pero también es indispensable estar caminando en santidad. Esto es fundamental en nuestra vida como hijos de Dios para realmente avanzar. Y volviendo a esta historia del pueblo de Israel, cuando está allí a punto de entrar en la tierra prometida, estuvimos hablando de eso el domingo pasado, y está allí Josué ahora liderando el pueblo para esta etapa que está por venir, que es la etapa de la conquista de Canaán. Y dijimos que esta promesa se la había dado el Señor a Abraham 2000 años antes de Cristo, y ahora estamos en este punto, en el 1400 antes de Cristo, está allí el pueblo de Israel a punto de entrar en la tierra prometida, a punto de poseer la promesa. Y algo muy interesante lo podemos ver en Josué capítulo 3, versículo 5. Y dice, Josué dijo al pueblo, por supuesto, Josué estaba recibiendo las instrucciones de parte de Dios. Y Josué le dice al pueblo, santificaos, así, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que el propósito de Dios es que este pueblo de Israel que ha estado vagando 40 años en el desierto, que fue sacado de Egipto para ir a poseer esta tierra, el propósito de Dios es que Israel entre a esta tierra. Están a punto de cruzar el Jordán y están a punto de entrar en la tierra. Y sin embargo, el Señor les está diciendo, santificaos. Y esto nos da la idea de que antes de que entremos a poseer cualquier promesa y cualquier sueño de Dios para nosotros, nosotros necesitamos santificarnos. El pueblo necesitaba santificarse. No podían entrar y poseer la tierra de cualquier manera. Esta generación de los menores de 20 años que no habían sido circuncidados en el desierto, tendrían ahora que ser circuncidados. Y en Josué capítulo 5, versículos 2 al 3, el Señor le da la instrucción a Josué y les dicen que deben celebrar la circuncisión y deben celebrar la Pascua. Y esto nos habla de algo muy, muy importante, la circuncisión.
y lo que significaba la circuncisión para el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, le da dos señales. Una le cambia el nombre, pero la otra es la señal de la circuncisión. Y la circuncisión era una señal externa de una decisión del corazón de consagración para Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido para Dios. Y esta idea de santificarse es esta idea justamente de apartarnos de todo lo que nos ensucia y nos mancha, de todo lo que no le agrada a Dios y dedicarnos exclusivamente a Él. Por eso, esto que Dios está mandando al pueblo de Israel es el momento de oportunidad de decir, bueno, quizá durante estos años no estuvimos tan a cuentas, porque sabemos que los 40 años fueron un tiempo de consecuencias del pecado, de incredulidad de Israel. Pero se levanta una generación joven en el desierto que necesita ser santificada. Y necesitamos santificarnos. Necesitamos entender la idea de apartarnos de todo aquello, insisto, que no honra a Dios para dedicarnos exclusivamente a Él. Hay un animal, alguna vez hemos compartido sobre esto, creo que lo mencioné en el retiro de jóvenes del año pasado, y hay un animal que es el armiño. Y este animal es muy conocido porque él odia manchar su pelaje. De hecho, este animal odia tanto manchar su pelaje que prefiere morir antes de ensuciarse. Y los cazadores saben esto. Por eso este animal que construye su madriguera allí en la tierra, la cava o en las cuevas o en peñascos, lo que hacen los cazadores es que ensucian alrededor de la madriguera donde vive el armiño. Y el armiño prefiere morir que ensuciarse para entrar y esconderse de sus captores. Y yo pensaba, necesitamos entender como hijos de Dios este llamado a la santidad. Yo creo que debemos santificarnos, no porque si no nos santificamos no podremos poseer las promesas y las bendiciones, sino porque santificarnos es parte de la necesidad de los hijos de Dios. Necesitamos amar la santidad porque amamos a un Dios que es santo. Por tanto, los hijos de Dios debemos ser santos. Debemos amar la santidad con todo nuestro corazón. Es más que estar mortificados por las cosas que no podemos hacer, sino que es disfrutar de todas las cosas que podemos hacer y que agradan a Dios. Cuando nos enamoramos de la persona que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa, o cuando te enamoras, tú quieres agradar a la persona de la que te has enamorado. Quieres hacerla feliz. Yo entiendo que amar a Dios es necesitar hacer feliz a Dios. Entenderme el matiz de esto, porque al final de cuentas Dios es pleno, es completo. Pero yo sí creo que cuando yo me dispongo a caminar como le agrada a Dios, yo agrado su corazón. Por tanto, eso debería ser suficiente para que como hijo de Dios yo quiera santificarme. Yo quiera apartarme de todo aquello que no le agrada a Dios. Y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Recordemos que la ley moral no ha sido anulada. Jesucristo cumplió la ley ceremonial, la ley ritual, pero los mandamientos siguen existiendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entendimos un día que éramos pecadores y necesitábamos ser salvados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y por supuesto, pareciera que se genera una contradicción entre los que le han conocido y siguen cometiendo pecado. Estamos hablando del pecado intencional. Estamos hablando de aquello que la Biblia dice o que el Señor nos dice, eso no me agrada, eso no me gusta, eso te mancha, eso te ensucia, apártate. Y nosotros seguimos cometiendo esos pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hemos recibido poder sobre el pecado. Antes de venir a Cristo estábamos dominados y gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, la naturaleza divina viene sobre nosotros y entonces esa naturaleza divina en Él nos hace fuertes y poderosos para doblegar el pecado en nuestras vidas. El problema es que si no alimentamos la naturaleza de Dios en nosotros, no vamos a tener la fuerza para que la carne o la naturaleza pecaminosa esté allí a raya. Por eso vemos muchos cristianos que debiendo ser espirituales, porque llevan muchos años de conocer a Dios, siguen siendo carnales, porque no han permitido el dominio de su naturaleza espiritual sobre la carne. No la han alimentado lo suficiente. Son dos fuerzas que depende de cuál tú alimentas, dos esencias que dependiendo de cuál alimentas tú, una es más fuerte que la otra. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la naturaleza divina, está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y allí está hablando del pecado intencional. Es una elección donde nosotros ya no estamos yendo en pos del pecado. Ya no amamos el pecado, ya no amamos esos placeres pecaminosos. Yo recuerdo cuando yo vine a Jesús, una de las cosas más hermosas que experimenté fue la libertad. Yo recuerdo que yo vivía escondiendo mi pecado, recuerdo que vivía engañando a mi madre para que mi madre no se diera cuenta de las cosas que yo hacía mal en mi juventud. Y yo escondía una cosa y mamá, me voy a estudiar donde fulanita, y me iba de fiesta y me quedaba fuera en la noche. Y mi mamá creía que yo me había quedado a dormir donde una compañera de la universidad. Y así era, una mentira tras otra, porque estaba viviendo en la oscuridad, en mis apetitos carnales. Pero yo recuerdo cuando yo vine a Cristo, esta presión se quitó. Porque yo pensé, ya no tengo nada que ocultar, ya no tengo nada que esconder. Y de hecho se lo dice el Señor Jesús a Nicodemo. Cuando venimos a la luz, los que practicamos la verdad, venimos a la luz porque no tenemos miedo de que nuestras obras sean manifiestas. Pero el que practica lo malo no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas.
Cuando tú estás caminando en santidad, estás caminando en Dios, no hay nada que ocultar. Porque estamos haciendo las cosas que agradan a Dios. Y necesitamos entender que como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en santidad. Gálatas 5:19. Y hay algo de lo que la Biblia nos habla y es las obras de la carne. Y las obras de la carne se refieren a ese fruto, a esa evidencia de la carne. La carne es como la esencia, pero las obras de la carne es como el fruto natural. Y dice Gálatas 5:19 al 21, manifiestas son las obras de la ley que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y podríamos pensar, ¿falta algo? La lista es muy grande y hay desde adulterio y fornicación a homicidios hasta celos e iras. Y estamos hablando de un abanico de muchas expresiones u obras de la carne, de las cuales nosotros como hijos de Dios debemos abstenernos. Y yo quiero decirte, no es fácil porque esta carne, esta naturaleza pecaminosa está en nuestro interior, pero en Cristo tenemos el poder para mantener eso a raya. Por eso cada día necesitamos entender la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el Paracletos, el ayudador. Él está con nosotros para ayudarnos. La gracia de Dios está con nosotros para ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros quisimos hacer las cosas bien sin Cristo y descubrimos que era imposible? Porque la carne, la naturaleza pecaminosa necesita un poder mayor, una fuerza mayor, una esencia mayor para ser doblegada. La carne no puede doblegar la carne, es la misma esencia. Solamente un hijo de Dios, un redimido de Dios, tiene el poder de la esencia de Cristo para caminar pisoteando el pecado. Por eso no tenemos excusa para decir que no podemos hacer algo, no podemos vencer un pecado. Es mentira. Nuestra carne no quiere hacerlo, pero sí podemos hacerlo en Cristo. Por eso uno de los pasajes que debemos aprender en nuestra vida y hacerlo una realidad es que todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte. Todo lo puedes en Cristo que te hace fuerte, para que no tengas excusa. Por eso digo que tenemos que entender dónde empieza todo. He sido rescatado de esa forma de vivir horrible de mi pasado. Y no tiene sentido haber sido rescatado de esa manera para seguir viviendo hoy como lo que fui antes de ser rescatado. ¿Nos parece una contradicción? Y yo creo que en ese sentido sí podemos pisotear la sangre de Cristo derramada en la cruz, cuando debiendo vivir como santos elegimos vivir bajo el poder del pecado que ya fue vencido en la cruz. Dice Gálatas 5, 24 al 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si puedes dejar de hablar mal de los demás, si puedes. Ay, no, es que yo esta lengua no la puedo controlar. Mentira, sí puedes controlarla. Sí tienes el poder para decidir si le contestas mal a tu esposa o a tu esposo. Sí tienes el poder en Cristo. Y a veces como cristianos, yo creo que tenemos una idea incorrecta y es que, vale, ahora no somos tan malos como antes, pero no es suficiente. La Biblia no nos dice que no seamos tan malos como antes. La iglesia nos dice que nos revistamos del nuevo hombre.
porque el viejo ha quedado atrás. Mira, y esta iglesia tiene que ser una iglesia que camina en victoria, porque el pueblo de Dios camina en victoria, porque tú y tú y tú y tú, todos caminamos en victoria. Y caminando en victoria sobre el pecado, vamos a empezar a caminar en dirección de conquistar todo lo que Dios ha planeado con nosotros. Porque hay victoria en tu casa cuando tú vives a la manera de Dios. Hay victoria en tu matrimonio cuando vives a la manera de Dios. Hay victoria sobre tus hijos cuando los enseñas y los educas a la manera de Dios. Hay victoria sobre tus finanzas cuando las consagras a Dios. Hay victoria en Cristo. Necesitamos entender que nos santificamos porque es la esencia de Dios en nosotros. Más allá de si recibiremos bendición o promesas, yo no quiero vivir, Señor, si yo hago, tú me das. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir como hija diciendo, Señor, te amo tanto que todo lo que tú me pidas, aquí está. No quiero nada para mí que no te glorifique. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Y empieza una lista de nuevo de pecados. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Es tremendo, las obras de la carne empiezan con estos pecados sexuales, adulterio, fornicación. Y aquí vamos también esta lista, empezándola con los fornicarios. Necesitamos aborrecer estas obras, estos pecados en nuestra vida. Ni los idólatras. Sabes, como hijos de Dios podemos ser idólatras. Todo lo que ocupe el lugar, el primer lugar de Dios en nuestro corazón, eso nos muestra si hay idolatría en nuestras vidas. Si tú tienes en el primer lugar de tu corazón un hijo, una relación, un negocio, el dinero, un proyecto, un sueño, si lo tienes en el primer lugar de tu corazón, eso se llama idolatría. En el primer lugar de nuestro corazón solamente debería estar Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, la avaricia, de la que estuvimos hablando el domingo pasado, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Oh, yo fui alguna de estas personas que practicaba estas cosas. Yo fui una de estas. Y seguramente tú también. Pero, y lo que dice aquí, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una ruptura grande allí. Eso es lo que nos diferencia del antes de Cristo y después de Cristo. Esto éramos pasado, tiempo pasado, ya no somos eso y de ninguna manera nos podemos permitir seguir caminando en estas cosas. E insisto, no hay pecados grandes ni pequeños. No es que yo no mato, pero estás maltratando con tus palabras a personas a tu lado. No logras controlar tu carácter, tu ira, tu enojo. Te encanta el chisme. A mí me sorprende todavía a estas alturas de la vida que como cristianos nos gusta el chisme. Y yo, no sé si recordáis que alguna vez os dije que había visto un estudio que decía que el ser humano tiene un espíritu morboso que le encanta estar pendiente de la vida de los demás y le encanta cuando a la gente le va mal. Por eso triunfan los programas rosa.
Por eso se venden las revistas rosa. ¿Qué hacen esas revistas? Están hablando de los ricos y famosos, sacando todos sus secretos al aire. Y la sociedad lo disfruta. Hay algo morboso. Y le encanta hablar de eso. Y ojalá le vaya mal. Pero eso ya no somos nosotros. Por eso nosotros, ahora en Cristo, amamos al cuerpo. Nos dolemos cuando alguien del cuerpo sufre. No estamos preocupados, como os decía, cuando algunas personas que tuvieron COVID, las otras las llamaban para interesarse a ver si no habían estado cerca de ti para que no te hubieran contagiado, más que porque realmente te preocupara el hermano cómo estaba. Y luego, cuando te enterabas que fulanito estaba contagiado, tenías que írselo a contar, como la samaritana a todo el pueblo, a todo el que pudieras ver. Yo siempre he dicho, cuando yo comparto una información y te la comparto a ti, es porque te la comparto a ti, es mi información, soy dueña de esa información y si quiero que tú la sepas, te la comparto a ti. Y si quiero que otra persona la sepa, se la comparto a otra persona. Pero cuando yo te la comparto a ti, tú eres dueño y guardador de eso que yo te he compartido. Tú no tienes por qué compartirlo, es un irrespeto. Yo te lo compartí a ti, no a nadie más. Y así deberíamos actuar con un espíritu fiel. Ahora, cuando es pecado es otra cosa, no vamos a encubrir el pecado. Pero tampoco debes chismear sobre el pecado de los demás. Hazlo bíblicamente, como dice la palabra, ve a la persona y redargúyele en amor. Oye, estás haciendo esto mal. Y si la persona no se arrepiente, pues vienes y hablas con nosotros. Pero es que no podemos permitirnos el chisme. Son cosas que nos ensucian y nos manchan. Necesitamos apartarnos de la incredulidad. El pueblo de Israel no entró en la tierra prometida por incredulidad. Mira, yo quiero decirte algo, la incredulidad es una cosa tremenda. La incredulidad es un pecado tremendo. Y el pueblo de Israel, toda esta generación que murió en el desierto, cometió varios pecados. Ellos murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés. Ellos fueron rebeldes, ellos cometieron idolatría. Sin embargo, el pecado más grande de ellos fue la incredulidad. La causa real por la que ellos no entran a la tierra prometida es por la incredulidad. Y la incredulidad tiene que ver con no creerle a Dios, pero cuando tú eres incrédulo es como si estuvieras cuestionando la fiabilidad de Dios que te ha prometido algo. O estás cuestionando la capacidad de Dios para hacer eso que ha dicho que va a hacer. Y en Números capítulo 14, versículo 11, le dice Dios al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor estaba irritado por la incredulidad del pueblo. Y mira cómo hemos hablado de pecados de la carne y ahora entramos con este pecado que ofende directamente el carácter de fiabilidad y de fidelidad de nuestro Dios. Y la Biblia es muy clara en cuanto a la duda, muy relacionada con la incredulidad. Y la duda es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra carne va a dudar siempre de Dios. Nuestra carne no cree en Dios, no confía en Dios, eso no le compete a ella. Y pensaba cuántas cosas quizá no vamos a ver cumplidas en nuestra vida siendo prometidas por Dios por causa de la incredulidad. Mira, la incredulidad es una elección. O te posicionas en la naturaleza divina o te posicionas en la carne. Así de sencillo. O le crees a Dios o no le crees. Y necesitamos entender que Dios debe ser creído.
Nuestro Dios nunca dice algo que no cumpla. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser llevado a la tierra prometida, a Canaán. Canaán es símbolo de las bendiciones del creyente por medio de Cristo. Y sin embargo, muchos murieron en el desierto. Hay historiadores que dicen que aproximadamente 1.200.000 personas murieron allí en el desierto. No pudieron entrar. Pero Dios los sacó con una promesa. Dios los sacó para llevarlos a Canaán. Nunca los sacó para dejarlos en el desierto. ¿Por qué no llegaron a Canaán? ¿Por qué no poseyeron la tierra prometida? Por causa de la incredulidad. Y hoy Dios nos ha prometido como iglesia y a título personal cosas en este 2022 y en los años que vienen por delante. Y el punto es, ¿le vamos a creer a Dios? O quizá no vamos a poseer esas bendiciones que tenemos en Cristo por causa de nuestra incredulidad. Yo recuerdo ¿cuántos años llevamos aquí? ¿22? ¿21? ¿21? Vale, vamos a cumplir 22 este año. Vale. Yo recuerdo cuando el Señor nos llamó hace más de 21 años, 22, 20 y pico, en Colombia. Sabéis que no soy buena para las fechas. Pero yo hay una escena que yo recuerdo mucho, porque cuando el Señor nos llamó aquí y nos llamó a dejarlo todo allá en nuestra tierra, no era fácil. No era fácil. Nosotros teníamos un muy buen trabajo, teníamos ministerio en nuestra iglesia local, nuestra familia, etcétera. Pero yo recuerdo que entendimos el privilegio de ser llamados y escogidos por Dios y estábamos felices. Y había una parte por supuesto, de alegría y había otra parte de tristeza porque nos íbamos. Pero también había una parte de temor. Y yo recuerdo que yo pensaba mucho, wow, ¿cómo será? ¿Será difícil? Y hubo algo que a mí me pareció que el enemigo lo usó mucho tiempo para torturarme, y es que nosotros veníamos con nuestro hijo Mateo pequeñito. Mateo no tenía ni 3 años. Y había una pareja de la iglesia de la Casa del Padre, ya después lo conocimos, y ellos habían estado en Madrid y habían venido, creo que con 2 hijos pequeños. Y uno de los niños pequeños había sufrido bullying en el cole por ser latino y le habían escupido en la cara. Y yo me acuerdo que yo me enteré de eso y yo empecé a tener debate en mi corazón, porque yo pensé, bueno, mi esposo y yo entendemos el llamado y aceptamos el llamado, pero nuestro hijo Mateo, o sea, llevar a nuestro hijo a exponerlo para que pueda vivir cosas como esas, un bullying por ser latino, que lo llamen sudaca por ser latino, que lo rechacen por ser latino, yo pensaba, le pueden escupir, le podía pasar lo mismo que le pasó a este hijo de estos misioneros. Y por unos días estuve así como muy inquieta en mi corazón, no al punto de decir nunca no voy, pero sí era algo que cargaba mi alma. Y yo recuerdo un día que estábamos orando con el pastor allá en casa de mi madre y empezamos a orar y a orar y a orar y nos arrodillamos. Y le dijimos al Señor, te lo entregamos todo. Y yo le dije al Señor, te entrego a mi hijo también. Mi hijo es tuyo primero que mío. Y si tú quieres que él viva esto, él lo va a vivir. Y lo importante es que tú estés allí para él. Y luego hicimos un pacto, los dos, arrodillados. Nos arrodillamos e hicimos un pacto. Y le dijimos al Señor, Señor, te creeremos en todo lo que nos digas. Te creeremos en todo lo que nos digas. El escenario es incierto, no sabemos qué vamos a vivir, qué vamos a enfrentar, pero hoy nos comprometemos, hacemos pacto delante de ti, de que te vamos a creer en todo. Y yo recuerdo que ha habido momentos donde ha sido difícil mantener la fe, pero una y otra vez el Señor me recuerda,
Tú te comprometiste a que me ibas a creer. Por eso cuando el pastor nos comparte, creo que fue la meditación del viernes, la plena certidumbre de fe de que el que empezó en nosotros la buena obra la completará. Yo pensé, certidumbre de fe. Y el Señor me recordó otra vez, y el Señor te recuerda hoy, antes de entrar a poseer las promesas, tienes que renovar tu pacto de fe. Tienes que renovar tu fe. Si tu fe está herida, si tu fe está hoy bloqueada, si tu fe hoy está en números rojos, hoy tú necesitas renovar tu fe. Porque fe e incredulidad son opuestos. O dudas o crees. Y ni tú ni yo nos podemos permitir no entrar a poseer las promesas de Dios por causa de la incredulidad. No importa cuánto ores ni cuánto pidas, si no estás creyendo que el que te prometió será fiel en cumplirte, no vamos a ir en pos de las promesas. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Cierra tus ojos un momento allí donde estás. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe a cara de lo que Dios te ha prometido? ¿Cómo está tu fe a cara de sueños que te hizo? Sueños que te dio hace muchos años o que te ha dado y que no has visto el cumplimiento. Promesas suyas, no estoy hablando de cosas inventadas, cosas que Él te ha dicho que son tuyas. Bendiciones básicas que están en la palabra. ¿Cómo está tu fe en relación con ese Dios que te ama y que ha planeado estas cosas para ti? ¿Cómo está tu fe? Quizá hoy necesitas decirle a tu alma, alma mía, vuelve a confiar en tu Señor. Quizá tengas que decirle al Señor, Señor, perdóname por mi incredulidad. Señor, perdóname porque me he dejado cercar hacia este pozo profundo de la incredulidad y ya no sé cómo salir de aquí. Perdóname, porque yo necesito hoy levantarme y creer, porque tú eres el Dios del universo, tú eres fiable en tu palabra, tú eres fiable en tus promesas. Yo confío en ti, Señor. Y finalmente, en este segundo punto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Y por supuesto, yo creo que esto nos deja mucho margen a la creatividad. ¿Qué tantas cosas buenas podemos hacer hoy que le agradan a Dios? Y yo en su momento pensaba en tantas cosas buenas. ¿Sabes qué? Decirle cosas bonitas a las personas, afirmarlas, eso es algo bueno. Yo creo que eso es algo bueno, que alegra el corazón. No estoy hablando de pelotear, pero estoy hablando de aprender a ver las cosas bonitas de los demás. Todos tenemos cosas feas y todos tenemos cosas bonitas, pero ¿no os dais cuenta que hay gente que siempre está viendo las cosas malas y las cosas feas? ¿Conocéis a alguien así? Espero que no seamos nosotros, ¿no? Vale. Pero yo prefiero ser del grupo de los que siempre están viendo las cosas bonitas, aunque sepa que hay cosas feas. Vosotros sabéis, yo soy mucho de decir, qué guapa estás. Y yo recuerdo que en la universidad, esto no es, yo creo que es algo que tenía ya, algo que Dios puso en mi esencia desde que me creó. Porque yo recuerdo que en la universidad yo era mucho de decir, yo no sentía envidia si yo veía a una amiga de la universidad que era muy guapa o venía con algo nuevo, de pronto algo que incluso yo quería tener. Yo no sentía celos o envidia de que ella lo tuviera y yo no. Yo la veía y le decía, ay, qué guapa estás, qué linda estás, cómo te queda bonito eso. Y recuerdo que yo tenía una amiga que decía, Pati, no hay que creerle nada, ella ve bonito a todo el mundo.
Pero yo pienso en eso, yo pienso hay tantas palabras de bendición que podemos prodigar hacia las personas a nuestro lado. Palabras de afirmación. El diablo nos machaca tanto con lo malo, no puedes. Palabras de derrota. Qué oportunas son las palabras que nos afirman y nos recuerdan cómo Dios nos ve. ¿Estás conmigo? Cuando ese hijo le va mal en todas las materias, pero aprueba uno, ¿por qué siempre pensamos en las 7 que reprobó y no vemos la que pasó? Bueno, ya es un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero bueno, pero fíjate, en ese caso, ¿qué haríamos? Recordarle que es inteligente, recordarle que puede, recordarle que estamos allí para ayudarle. Palabras de bendición. Cuando vemos a alguien triste, no preocupar, o sea, no acercarnos y preocuparnos en plan cotilla, no, en realidad. Vosotros sabéis que nosotros pasamos el COVID, ¿no? Nuestro pastor os lo dijo. Allí en el último, bueno, los que estáis haciendo los altares familiares, lo sabréis porque nuestro pastor lo dijo. Dijo, la enfermedad, los que hemos estado pasando enfermedad, el COVID, y yo no sé si recordáis que el domingo pasado yo dije aquí, hay que verlo con normalidad. ¿Se acordáis? Que es un poco irónico. Ahora, el que piense que yo lo estaba diciendo y ya sabía que lo había tenido, pues tu problema, no, de ninguna manera, no sabía. Y yo dije, ese domingo, yo dije, han dicho que nos va a dar a todos, que todos nos vamos a contagiar. Entonces, yo no lo estoy buscando, pero tampoco tengo miedo si me llega. Yo no voy a ser presa del temor. Si me llega, estamos en manos de Dios, ya está. Pero yo no sabía, y yo lo había pasado la semana anterior, porque yo tuve sinusitis, yo estuve muy mala, estuvieron orando por mí algunas personas. Yo estuve muy mala, estuve en urgencias, pero me había hecho un test el sábado y ese sábado todavía no estaba contagiado, bueno, todavía no había suficiente carga viral para que diera positivo y yo el lunes me empiezo a sentir muy mala, voy a urgencias, me hacen una radiografía y lo que ven es sinusitis. Pues yo tenía COVID y no sabía. Estuve toda la semana súper mala en cama, pero por la sinusitis y lo pasé y no me enteré y doy gracias a Dios. De verdad que alivio. Ahora me siento, no sé, como superwoman. De verdad, no sé. Cuando bueno, tuve que hacerme un test serológico para saber si lo había tenido. Y el test serológico ponía, me entregaron el resultado, creo que fue el jueves, que sí, que lo había tenido. Yo estaba feliz. Lo único que lamenté es que contagié al pastor. Y el pastor tampoco supimos que lo había tenido. O sea que fue, porque justo entre que nos hacemos los test de antígenos, o sea, viene justo el tiempo que encaja donde no sabíamos que lo había tenido. Entonces yo lo tengo la primera y debo decir, bendito Dios, soy libre de buscar culpables. No sé quién pudo ser, no me importa, pero es súper extraño, no nos vimos con nadie. Lo único que se me ocurre es que fui a algún centro comercial y alguien me estornudó que no hubiera tenido bien la mascarilla, porque es que, de verdad, y no voy a decir dónde estuve para que después digan que es que en el centro, en el supermercado, no tengo ni idea, es que no nos vimos con nadie, a no ser que me haya comido una manzana que estaba infectada del virus. Vamos, que si queremos buscar, es que yo solo sé que llegó, lo tuve, Dios me guardó y he salido. Bendito sea el Señor. Debo decir que contagié al pastor. El pastor contagió a Laura y Laura contagió a Mateo. Así que nos hemos reído mucho. Yo les digo que es la cepa ungida. Nos hemos contagiado a todos. Pero a lo que yo voy es eso. O sea, hubo gente que nos preguntó, lindos para orar por nosotros, pero muchos se interesaron sinceramente, otros de pronto no se interesaron por las motivaciones correctas, pero a lo que yo voy es lo mismo, hacer lo bueno, orar unos por otros, preocuparnos sinceramente por el bienestar de los demás, estar allí para saber en qué podemos ayudarnos, cómo podemos atendernos.
Yo debo decir que esta semana me cocinaron todos los días. Hubo gente llevándome comida todos los días. Y fue un regalo. Fue un regalo. Porque cuando estás malo no quieres cocinar. Así que bueno, cosas como esas, hacerlo bueno. Y finalmente, último punto, y voy muy rápido, asegúrate de que Dios va contigo. Asegúrate de que Dios va contigo. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés sube y recibe las tablas de la ley, el pueblo abajo se desmadra, entonces el Señor se enfada con ellos y en el inicio del capítulo 33 del Éxodo, el Señor les dice al pueblo de Israel que les va a dar la tierra, Él va a cumplir su promesa, pero que Él no irá. Mira lo interesante, les dice que les va a dar lo que les prometió, pero Él no va a ir. Pero Moisés en Éxodo 33, versículo 15, dice, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Y yo por eso admiro tanto a Moisés, porque Moisés era profundamente entendido. Señor, ¿de qué me vale que me des esto si tú no estás conmigo? Alguna vez leí a un hombre que hablaba sobre las finanzas y él decía que había un síndrome entre las personas y era el deseo de conseguir dinero. ¿Para qué queremos conseguir las cosas si Dios no está con nosotros? ¿Para qué queremos algo si el Señor no está con nosotros? Para mí, más que recibir lo que Dios me dé, es saber que Él me lo ha dado. ¿Me estás entendiendo? Más allá de lo que yo recibo a nivel material o espiritual, es saber que mi Dios me lo ha dado. Mi maravilloso Señor me lo ha dado, ha sido Él, ha nacido de su corazón y lo necesito compartirlo con Él. Y Moisés lo entendió. Y yo quiero decirte, asegúrate de que Dios va contigo, porque siempre que vayamos a conquistar las bendiciones y las promesas va a haber batalla. Siempre el enemigo se va a levantar para que lo que Dios nos ha prometido no se nos dé. Siempre. Por eso necesitamos entender que Dios debe estar con nosotros. Y hay un pasaje hermoso en Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, y está allí Josué cerca de Jericó. Dicen algunos estudiosos que seguramente estaba pensando, estaba orando, estaba buscando a Dios allí, visionando a cara de Jericó. Y dice que vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y este príncipe aquí del ejército de Jehová era Jesucristo, presentándose allí delante de Josué. No nos cuentan más sobre la charla, pero lo importante es que allí en medio de eso que venía por delante, de esa etapa de conquista, el Señor iba a estar como príncipe de los ejércitos de Jehová, respaldando al pueblo en todo tiempo. Va a haber batallas, va a haber luchas, va a haber dificultades para conquistar las promesas. No creas que porque Dios lo ha prometido va a ser fácil. Dios va a hacer su parte, pero nosotros necesitamos hacer la nuestra. Si nosotros hacemos la nuestra, si nosotros estamos caminando en santidad, si nosotros estamos caminando en pos de su promesa, yo te aseguro que Él va a estar con nosotros. Yo te aseguro que en cada batalla tú lo que tienes que es que posicionarte en Cristo y en su respaldo tú vas a vencer, tú vas a prevalecer y tú vas a seguir avanzando. Porque lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. ¿Me entiendes?
Es muy importante que tú entiendas que si Él está con nosotros y Él va con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Nadie podrá hacernos frente. Nadie podrá vencernos. No retrocederemos porque en Él estaremos avanzando. Siempre estaremos avanzando. Así que en esta mañana yo te animo, no te tuerzas en el camino. No te tuerzas en el camino. Y si te torciste, vuelve a los pies de la cruz y allí bajo la sombra de la cruz, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Porque no vas a conquistar bendiciones de Dios si no son en Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Estamos en un tiempo de ayuno. Estamos en tiempos de transformación. Estamos en tiempos donde no podemos estimar nada valioso en nuestra vida que no pueda ser rendido a los pies de Jesús. Hay propósitos de Dios para ti, hay planes de Dios para ti. Pero tú hoy necesitas venir y exponerte a los pies de la cruz y examinar tu vida hoy como está. Examinar cómo está tu corazón. Examinar cómo estás andando, cómo estás caminando en la fe. Quizá hoy tú necesitas escuchar esta voz de Dios hablando directo a tu corazón. Santifícate, santifícate. Apártate del pecado que hoy te está impidiendo avanzar. Santifícate. Límpiate de lo sucio, de las mezclas que has permitido en tu vida. Santifícate. Y apártate de todo lo que no honra y agrada al Señor, sin excusas, sin justificaciones. Santifícate hoy y permite que el Señor te conmueva allí a los pies de la cruz. Observa de nuevo la grandeza de su amor expresado en la cruz, la grandeza de su amor por ti, para hacerte libre del poder del pecado, libre del yugo de las tinieblas, libre de la oscuridad. Has sido libre para vivir en la luz. Has sido libre para vivir en el fruto del Espíritu. Has sido libre para vivir esta vida plena y maravillosa a la cual Dios te llamó un día. Y necesitas hoy limpiarte. Necesitas hoy limpiarte de lo que has codiciado, de lo que has amado más que a Él, de lo que has negociado, de lo que has podido negociar. Y necesitamos empezar este año en este ayuno renovando nuestro pacto de consagración. Una y otra vez el Espíritu Santo nos habla de consagración. Una y otra vez necesitamos que nuestro corazón sea circuncidado, que nuestro corazón hoy se consagre a Dios. Se consagre y se rinda a Dios. Y que todo lo que hoy ha estado fuera de ese pacto de consagración sea traído allí como una única ofrenda de consagración. Todo, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus sueños, tu familia, tus finanzas, tu estudio, tu trabajo, todo consagrado a Él.
todo consagrado a Él. Todo consagrado a Él. Un pacto que renueve, una consagración absoluta y total. Y si nunca has vivido en este tipo de consagración del todo para Él, yo te invito a que lo hagas. No hay experiencia más gloriosa que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, en la fuerza y el poder de caminar bajo su gloria, bajo su poder, bajo su sombra. Si nunca has experimentado por cobardía, por temor, por lo que sea, esta plenitud que solo se alcanza en una consagración total, hoy tú puedes cambiar tu historia espiritual. Hoy tú puedes cambiar la historia, tu historia, y quizás estás cambiando también la historia de tus generaciones en una decisión y en un pacto que empieza por consagración hoy de todo lo que eres, de todo tu futuro, para Él, en Él y para Él. Quizá tengas hoy que rendir sueños, que estás soñando sin Él. Cosas que has arrancado sin preguntarle a Él si era su voluntad. Y hoy estás orando para que eso que ya tomaste sin que Dios te lo diera, Él te lo dé. Y el Señor te dice: yo no te lo he dado, no lo voy a bendecir, porque no ha nacido de mí, ni en mis tiempos, ni en mis formas, ni en mi voluntad. Y esto solo te traerá dolor y carcomerá tu interior hasta que lo sueltes, porque no te dejaré en paz, ni te bendeciré, porque esto no te lo he dado yo, te dice el Señor. Y el Señor te dice: ahórrate dolor y lágrimas hoy, dando un paso atrás, porque no ha nacido en mi corazón para ti. No esperes que bendiga. Me has pedido que bendiga esto, y yo te digo: no lo bendeciré, no lo bendeciré, no lo bendeciré. No te lo he dado yo, no es mi voluntad, te dice el Señor. Tú sabes qué es. El domingo pasado el Señor nos habló en su amor protector. Hoy que muera en la cruz todos los sueños que han nacido sin Dios. Que mueran en la cruz todos los planes que han nacido sin Dios. Hoy necesitan morir en la cruz todo lo que ha nacido fuera de Él. Es una palabra fuerte y dura, pero es una palabra de amor protector. Quiero decirte, a veces cuando Dios te pide algo, solo puedes pensar en el dolor de rendir y de soltar. Pero nunca que Dios te pida algo, te dejará con las manos vacías. Siempre te devolverá el doble. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Hoy renovamos nuestro pacto, Señor, de creerte por sobre todas las cosas. Aunque hoy el viento allí afuera ruja, aunque hoy veamos puertas cerradas, aunque hoy veamos caminos sin futuro, hoy creemos que lo que tú has prometido lo cumplirás. Levanta tus manos allí. Lo que has prometido lo cumplirás. Lo que me prometiste, tú lo cumplirás. Señor, yo me aseguro de consagrarme a ti. Yo me aseguro de caminar contigo. Yo me aseguro, Dios, de caminar en santidad. Yo me aseguro de avanzar en pos de tu voluntad. Y yo creo hoy, Señor, mi fe se reviste de nuevo. Y creo que todo lo que has prometido, Dios, todo, absolutamente todo, tú lo cumplirás. En su tiempo, en tu tiempo perfecto,
he visto, Señor, que has cumplido muchas cosas en el pasado, cosas que me prometiste que ya cumpliste. Por tanto, esta fe mía se renueva de manera voluntaria e intencional para seguir creyendo hacia adelante. Señor, y te pedimos perdón. Yo siento aquí en mi corazón que hay muchos que han estado pasando por un desierto de incredulidad, un desierto de falta de esperanza. El enemigo te ha tendido red, estás como enlazado por esta desesperanza. Hay como un hastío en tu interior. Tú necesitas hoy decirle al Señor: perdóname, no sé cómo lo dejé entrar, pero si sabes cómo lo dejaste entrar, un pensamiento. Y el Señor me muestra que en uno de estos corazones hubo un pensamiento. El diablo te dijo: tú no le importas a Dios. Y lo dejaste entrar. Porque estabas orando y no veías que Dios hacía, no te respondía como tú esperabas, y el diablo te susurró al oído: tú no le importas a Dios. Y todo se empezó a venir abajo, y esta desesperanza empezó a comerse tu ilusión por avanzar, tu ilusión por amarle, tu ilusión por conocerle. Tú necesitas hoy devolverte sobre esos pasos y decirle al Señor: perdóname, porque he permitido que mi fe se golpeara, que mi fe se fuese a tierra, pero yo hoy levanto mi fe. Yo hoy levanto mi fe. Madres que tienen que levantar la fe por sus hijos, esposos que tienen que levantar la fe por sus esposas. Hay mucho en juego. No puedes bajar tus manos, tienes que levantar tus manos en fe, porque si tú no sigues orando y clamando por estas cosas, creyendo por estas cosas, has entregado tu bendición y tus promesas en manos del adversario. Oh Señor, gracias, gracias Señor, gracias. Oh, gracias Señor, estás haciendo cosas hermosas en los corazones dispuestos en esta mañana. Estás haciendo cosas hermosas. Levanta tus manos allí, haz una oración de renovación de tu pacto de fidelidad con Dios, de tu pacto de consagración, de tu pacto de hacer tu parte. Haz tu oración allí, que el Señor la escuche, pero que también la escuchen los enemigos de las tinieblas, que escuchen tu determinación, que escuchen tu fe, que escuchen tu confianza, que escuchen la declaración de un corazón que decide confiar en su Dios y en su Señor. Levanta tu fe hoy, levanta tu fe hoy, levanta tu fe hoy, levanta tu fe hoy, levanta tu fe hoy. Allí donde estás, levanta tu fe hoy, levanta tu fe hoy. Señor, creemos, nuestra fe activa las promesas que aún están ahí esperando por ser cumplidas. Nuestra fe hoy activa nuevos sueños, cosas que están por venir. Nuestra fe activa tu poder sobre nosotros en esta hora. Oh, aleluya, aleluya. Desciende unción de Dios sobre este lugar. Desciende unción de Dios sobre este lugar. Desciende unción de Dios sobre este lugar. Estamos listos. Estamos listos. Nos hemos despojado de todo el peso del pecado. Nos hemos despojado de todo el peso del pecado. Y ahora estamos listos. Estamos listos. Estamos listos para entrar y poseer. Estamos listos para entrar y poseer lo que por derecho nos pertenece. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Y tú vas con nosotros, por tanto no temeremos.
y tú vas con nosotros, por tanto tú nos respaldas. Y nosotros conquistaremos todo, Señor. No cometeremos el error del pueblo de Israel, que no conquistó todo lo que tú le habías prometido. Hoy nosotros caminamos hacia las promesas comprometidos en santidad, creyéndote con la determinación para cumplir y para poseer todo, 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 Señor, todo lo que nos has prometido, todo, todo lo que nos has prometido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ven, Espíritu Santo de Dios. Aún el Señor quiere hacer algo más allí. El Señor está sellando promesas. El Señor está sellando pactos. Hay personas que están cruzando esta frontera que los había limitado hasta ahora y están dando un paso adelante. Hoy personas se levantan entendiendo la necesidad de creerle a Dios y no dudar más y no ser engañadas más. Gracias, Señor, gracias.